Si tienes más de 60 años, este hábito dulce y aparentemente inofensivo podría aumentar silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral de la noche a la mañana, sin aviso, sin síntomas, sin dolor. Te vas a la cama sintiéndote bien, y por la mañana, tu habla está alterada, pierdes el equilibrio, o un lado de tu cuerpo simplemente deja de moverse. Como neurólogo, he visto demasiados adultos mayores sufrir derrames que nunca vieron venir. No fue por fumar, ni por comer comida chatarra, ni por falta de ejercicio, sino por algo que ellos creían saludable. La fruta. Sí, la fruta. Cada día, millones de personas mayores consumen frutas pensando que son buenas para el corazón, el cerebro y la digestión. Y si bien muchas frutas apoyan un envejecimiento saludable, algunas, especialmente si se consumen en el momento o cantidad equivocada, pueden causar más daño que beneficio. Pueden disparar el azúcar en sangre, deshidratar el cerebro o incluso interactuar peligrosamente con ciertos medicamentos. ¿Lo peor? Nadie te advierte. Hoy voy a revelarte 9 frutas comunes que podrían estar aumentando tu riesgo de derrame cerebral, pérdida de memoria o incluso hemorragias cerebrales, especialmente si tienes más de 60 años. ¿Alguna vez te has preguntado si esos hábitos saludables que tienes podrían estar jugando en tu contra? Si es así, necesitas escuchar esto. Y créeme, podría salvarte la vida. Antes de empezar, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte más consejos de salud pensados especialmente para ti. Si este contenido te está gustando, comenta 1. Si no, comenta 0, para que pueda mejorar. Y no olvides darle like al vídeo, nos ayuda a que se recomiende al máximo número de personas. Fruta número 1, el plátano. Demasiado potasio, demasiado rápido. Como médico, me he enfrentado a muchos casos de derrames cerebrales inesperados. Pero pocas cosas me inquietan tanto como los hábitos que parecen inocentes y en silencio llevan al desastre. Y sí, el plátano es uno de esos peligros ocultos. Seguramente lo has escuchado toda tu vida. El plátano es el snack perfecto. Es blando, fácil de digerir, rico en potasio e incluso considerado bueno para el corazón. Y para un adulto promedio de 30 o 40 años, tal vez lo sea. Pero una vez que pasas los 60, todo cambia. Especialmente la forma en que tus riñones, vasos sanguíneos y corazón manejan los cambios bruscos de minerales como el potasio. Déjame explicarlo claramente. Con la edad, los riñones naturalmente se vuelven más lentos. Filtran con menos eficiencia, sobre todo si ya tienes presión alta, diabetes o tomas medicamentos comunes como diuréticos o inhibidores ECA. ¿Y qué pasa entonces? El potasio, que abunda en los plátanos, comienza a acumularse en tu sangre. ¿El resultado? Tu corazón empieza a descoordinarse, tus vasos se tensan y, lo peor, se forman coágulos en zonas donde la sangre debería fluir libremente. En el cerebro, ese tipo de coágulo puede detenerlo todo en segundos. Jamás olvidaré a un paciente mío, el señor Raymond, 66 años, carpintero jubilado de Ohio. Activo, mentalmente ágil y muy orgulloso de su alimentación saludable. Cada mañana, cortaba un plátano sobre su avena y tomaba su medicamento para la presión con jugo de naranja. Una rutina que seguía desde hacía más de un año. Hasta que una mañana, su esposa lo encontró desmayado en el baño. No podía mover su lado izquierdo. Hablaba arrastrado. En el hospital, una tomografía reveló un derrame cerebral pequeño pero devastador. Sus niveles de potasio estaban peligrosamente altos. Eso alteró el ritmo de su corazón y formó coágulos durante la noche. Nunca supo que 2 plátanos al día, combinados con su medicación, estaban llevando su cuerpo al límite. Y aquí viene algo que casi ningún adulto mayor sabe. No necesitas tanto potasio. Ni de suplementos, ni de varias porciones de fruta, y mucho menos todo al mismo tiempo. Un solo plátano grande puede contener más de 450 miligramos de potasio. Eso ya es suficiente para desajustar tu equilibrio si tus riñones no están funcionando al 100%. Y si comes ese plátano por la noche, cuando tu circulación se ralentiza, estás menos hidratado y tu medicación sigue activa, creas la tormenta perfecta. Arterias rígidas, sangre espesa y un coágulo que tal vez no te dé una segunda oportunidad. ¿Qué deberías hacer si tienes más de 60? Especialmente si tomas medicación para el corazón o la presión. Limita el consumo a medio plátano al día, y solo por la mañana. Acompáñalo con proteínas como yogur griego o nueces para frenar la absorción. Evita los batidos de plátano, el pan de plátano, y mucho más comerlo antes de dormir. Y lo más importante, consulta con tu médico sobre cómo los alimentos ricos en potasio interactúan con tus medicamentos. Tu vida podría depender de eso.
Porque aquí está la verdad. Lo que antes era saludable para tu cuerpo, ya no necesariamente lo es. No sin entender el panorama completo. Y si lo del plátano te sorprendió, espera a escuchar lo que las uvas, sí, esas pequeñas uvas dulces, están haciendo con tu azúcar en sangre, tus vasos cerebrales y el riesgo silencioso de inflamación. Lo que estás por escuchar podría cambiar para siempre la forma en que eliges tus snacks. Si sigues aquí y te está siendo útil esta información, comenta 1 para saber que estás conmigo. Fruta número 2, uvas. Una bomba de azúcar en un paquete diminuto. Uvas. Dulces, jugosas, refrescantes. Un snack que parece tan inocente como una brisa en primavera. Siempre están en la bandeja de frutas, en tu tazón de cereal o como postre familiar después del almuerzo del domingo. Pero, ¿y si te dijera que, para alguien mayor de 60, especialmente con problemas vasculares ocultos o azúcar inestable, las uvas pueden ser un disparador silencioso de derrame cerebral? Es fácil olvidar que las uvas son azúcar concentrado envuelto en una piel delicada. Cada uva puede parecer inofensiva, pero comer un pequeño puñado, especialmente de esas sin semillas y extra dulces tan comunes en supermercados, puede lanzar una ola de glucosa y fructosa natural directo a tu sangre. Y para cerebros y vasos sanguíneos envejecidos, ese pico viene con un alto costo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente para manejar el azúcar en sangre. La respuesta de insulina se vuelve más lenta. Los vasos se vuelven más frágiles. Y cuando el azúcar sube de golpe, no solo estresa al páncreas. Provoca inflamación dentro de las paredes de las arterias, incluidas las que alimentan el cerebro. Con el tiempo, esas arterias se endurecen y se estrechan. La capa interna puede desgarrarse microscópicamente. Y ahí es donde se comienzan a formar los coágulos. No lo sientes. No lo ves en los análisis rutinarios. Pero tu cuerpo va creando, en silencio, las condiciones perfectas para un derrame cerebral silencioso. Déjame contarte el caso de la señora Jeanette Morris, 80 años, maestra jubilada de Missouri. Se enorgullecía de llevar una vida natural. Nada de refrescos. Nada de comida procesada. Siempre frutas frescas. Ese era el estilo de vida de la señora Jeanette Morris. Su snack favorito a media mañana, un generoso tazón de uvas rojas. Picaba uvas mientras leía el periódico o veía las noticias. A veces comía hasta 2 tazas sin pensarlo 2 veces. Hasta que un día, mientras escribía una tarjeta de cumpleaños, notó que su visión se volvía borrosa. Instantes después, su mano tembló y no pudo recordar la palabra felicitaciones. Su hija la llevó de inmediato al hospital, temiendo un derrame cerebral. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un ataque isquémico transitorio, conocido como mini ACV, causado por un coágulo que bloqueó brevemente el flujo de sangre en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Los análisis mostraron picos de azúcar en sangre alrededor del mediodía, y su hemoglobina A1C, el marcador de azúcar a largo plazo, había subido hasta el rango prediabético. Algo que ella jamás sospechó. Pero aún más revelador fue que su sistema vascular mostraba signos de inflamación crónica de bajo grado, probablemente agravada por años de consumir frutas azucaradas sin combinar con proteína ni fibra para equilibrarlas. Símbolo de peligro, aquí hay algo que quiero que comprendas bien. Incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos si no se consumen en el contexto adecuado. Cuando superas los 60 años, el momento en que comes y con que lo combinas se vuelve tan importante como lo que comes. Las uvas se digieren rápido. Envían una carga de azúcar directo a tus venas. Y si las consumes solas, especialmente si estás deshidratada o estresada, tu cuerpo entra en un estado donde la sangre se espesa, los vasos se contraen y la coagulación se vuelve más probable. No lo notarás ese mismo día. Pero noche tras noche, semana tras semana, ese hábito construye en silencio el camino hacia un colapso. Por eso ahora les digo a mis pacientes mayores: nunca comas uvas con el estómago vacío. Y jamás en grandes cantidades. Combínalas con proteína, unas almendras, un trozo de queso. Limita la porción a un pequeño puñado y consúmelas durante las horas activas del día, cuando tu cuerpo puede quemar ese azúcar. Y si eres diabética o tomas medicamentos para la presión, lo más prudente es evitarlas por completo, a menos que tu médico indique lo contrario. Porque lo que parece un snack inofensivo, con el tiempo, puede robarte tu equilibrio, tu memoria, incluso tu independencia. Hablando de frutas dulces y peligrosas. Hay una fruta tropical que muchos adultos mayores adoran, pero que hace más que elevar tu azúcar. Su acidez, sus enzimas y sus efectos nocturnos sobre el cerebro pueden sorprenderte. Hablemos de la piña.
¿Y por qué tu postre favorito podría estar afectando tu cerebro mientras duermes? Fruta número 3. Piña. Una combinación de ácido y azúcar peligrosa. Hay algo en la piña que sabe a pedacito de sol. Dulce, ácida, tropical. Muchos de mis pacientes mayores la ven como un postre ligero y sin culpa, ideal después de cenar. Creen que es natural, saludable y que sus enzimas ayudan a la digestión. Pero lo que muchos adultos mayores no saben, y que me preocupa profundamente como neurólogo, es cómo esta fruta puede convertirse en un riesgo silencioso, especialmente durante la noche. La piña contiene bromelina, una enzima natural que ayuda a descomponer proteínas en el cuerpo. En pequeñas cantidades, puede ser útil. Pero si se consume en exceso, especialmente junto con ciertos medicamentos, puede interferir con la coagulación, reducir la función de las plaquetas y causar sangrados o coágulos impredecibles. Y si tienes más de 60 años, con vasos más delgados y metabolismo más lento, ese desequilibrio puede tener consecuencias graves. Ahora sumemos el azúcar. Una sola taza de piña contiene más de 16 gramos de azúcar natural, que eleva bruscamente la glucosa en sangre. A diferencia de frutas como las bayas o la manzana, la piña tiene un índice glucémico alto, lo que significa que inyecta azúcar al torrente sanguíneo rápidamente. Y si la comes por la noche, esa energía no se quema. Solo circula, estresando tus vasos sanguíneos mientras duermes. Pero el riesgo más subestimado de todos es la acidez. La piña es una de las frutas más ácidas de la dieta occidental. Puede irritar el esófago, provocar reflujo silencioso, y en algunos adultos mayores, ese reflujo no se manifiesta con ardor, sino con aspiración microbiana y cambios en la presión de las vías respiratorias mientras duermes. Estos cambios han sido asociados con menos oxígeno al cerebro durante el sueño, y un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares en la madrugada, los más letales de todos. Recuerdo a la señora Clara Hughes, 77 años, directora de coro jubilada en Carolina del Norte. Activa, lúcida, comprometida con una alimentación sana. Evitaba los postres procesados y los reemplazó con rodajas de piña fresca después de cenar. Durante más de un año, esa fue su rutina nocturna. Una mañana, despertó confundida y desorientada. Su hija notó que hablaba con dificultad y no podía caminar bien. Una tomografía reveló un derrame cerebral en la zona posterior del cerebro, que afectó su equilibrio y su habla. Los análisis mostraron niveles altos de glucosa, señales de reflujo nocturno e irregularidades en la coagulación. El culpable no fue un solo factor, sino una tormenta perfecta causada por ese hábito nocturno con piña. Acidez, picos de azúcar y el efecto de la bromelina en la sangre. Una fruta que ella creía que la ayudaba, casi le quitó su autonomía. Y el caso de Clara no es aislado. En personas mayores, la digestión se vuelve más lenta, las paredes de los vasos se debilitan y el sueño es más frágil. Si a eso le sumas una fruta ácida y azucarada antes de dormir, estás aumentando el riesgo de que tus vasos se contraigan justo cuando el cerebro más necesita estabilidad. Y sí, bajo ciertas condiciones, se pueden formar coágulos sin síntomas y preparar el escenario para un derrame cerebral mientras duermes. ¿La conclusión? Si amas la piña, disfrútala temprano en el día, en porciones pequeñas y nunca con el estómago vacío. Evita combinarla con medicamentos anticoagulantes a menos que tu médico lo autorice. Y sobre todo, no la comas antes de dormir. Tu cerebro necesita estabilidad, no sorpresas, mientras descansas. Porque a esta edad, incluso una fruta puede romper el equilibrio. Y si lo de la piña te sorprendió, espera a escuchar la verdad sobre la sandía. Una fruta alabada por su capacidad de hidratar, pero que, en ciertas condiciones, podría estar deshidratando tu cerebro y bajando tu presión de forma peligrosa, hasta dejarte vulnerable al desmayo. Vamos a hablar de cómo algo tan acuoso puede volverse tan peligroso. Si sigues conmigo y esta información te está siendo útil, comenta uno para saber que estás aquí. Fruta número 4. Sandía. No siempre hidrata. En verano, pocas frutas son tan queridas como la sandía. Rebanadas frías el 4 de julio, concursos de escupir semillas con los nietos y ese crujido dulce y refrescante después de una tarde calurosa en el jardín. Se siente inofensiva, incluso saludable. Y sí, está llena de agua. Pero para las personas mayores, especialmente si tienen problemas cardiovasculares o toman ciertos medicamentos, la sandía puede llevar al cuerpo a un estado peligroso. Y no es por su azúcar ni por su acidez, sino por lo que le quita al sistema. Como neurólogo, cada vez me preocupa más la cantidad de personas mayores que, sin saberlo, activan sus propios factores de riesgo de accidente cerebrovascular al consumir alimentos que suponen son seguros. Y la sandía es uno de los casos más malentendidos. Parece hidratante,
pero en realidad actúa como un diurético. Es decir, te hace orinar más frecuentemente. Eso no es un problema para alguien de 25 años. Pero para una persona de 75, con circulación delicada, presión arterial baja o que ya toma diuréticos o inhibidores ECA, esa pérdida de líquidos durante la noche puede provocar deshidratación silenciosa, uno de los desencadenantes más peligrosos de un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo se deshidrata, la sangre se espesa. Piensa en jarabe espeso fluyendo por tubos angostos. La sangre espesa se mueve más lentamente, tiene más posibilidades de formar coágulos, especialmente en arterias ya endurecidas por la edad. Y el cerebro, que es extremadamente sensible a los cambios de oxígeno, se vuelve aún más vulnerable cuando el flujo sanguíneo se reduce o se interrumpe. Esto es especialmente cierto durante la noche, cuando la circulación disminuye de forma natural y la presión arterial cae. Déjame contarte sobre el señor Howard Larkin, 82 años, cartero jubilado de Indiana. Hacía todo lo que creía correcto. Caminaba a diario, evitaba el azúcar procesado y solo comía alimentos saludables. Uno de sus hábitos favoritos era comer 2 o 3 rodajas grandes de sandía después de cenar. Algo refrescante para enfriarse y mantenerse hidratado. Lo que no sabía era que también estaba tomando un diurético prescrito por insuficiencia cardíaca leve. Entre el efecto diurético del medicamento y el de la sandía, su cuerpo eliminaba demasiados líquidos durante la noche. Una mañana, Howard se despertó con un vértigo severo. Intentó ponerse de pie y se desplomó. En el hospital, su presión arterial estaba peligrosamente baja y sus análisis mostraban hemoglobina concentrada, una señal clara de deshidratación. Una tomografía reveló un pequeño accidente cerebrovascular isquémico, probablemente causado por un coágulo que se formó en sus arterias estrechas mientras dormía. Su sandía, irónicamente, lo estaba deshidratando, no hidratando. Lo peor es que el derrame afectó su equilibrio y coordinación. Aunque sobrevivió, ahora camina con bastón y necesita ayuda para tareas diarias. Un hombre que, apenas una semana antes, cortaba su propio césped sin problema. No te cuento esta historia para asustarte. Te la cuento porque muchos adultos mayores no se dan cuenta de que incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos cuando interactúan con la edad, la medicación y el momento en que se consumen. Comer sandía tarde en el día, especialmente tras tomar medicamentos que reducen los líquidos del cuerpo, crea un riesgo oculto. Sangre espesa, presión baja, circulación lenta. Las 3 condiciones que permiten que se formen coágulos en silencio y ataquen por la noche. Entonces, ¿qué puedes hacer si te gusta la sandía? Disfrútala con inteligencia. Cómela temprano en el día. Acompáñala con electrolitos, como una pizca de sal o agua de coco. Y si tomas diuréticos, consulta con tu médico antes de convertirla en un hábito diario. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo. Mareos matutinos, boca seca durante la noche o despertar confundido no son normales. Son advertencias silenciosas. Porque incluso una fruta compuesta en un 90% de agua puede robarte salud cerebral sin que lo sientas, hasta que ya es demasiado tarde. Si esto te sorprendió, espera a escuchar lo que hay detrás de una fruta que se promociona como el símbolo del desayuno saludable. La clásica naranja. Pero detrás de ese color brillante se esconde un compuesto que podría estar interfiriendo con tus medicamentos para el corazón y el cerebro, y estar preparando el terreno para algo mucho más peligroso de lo que la mayoría imagina. Fruta número 5, naranja. Interacciones cítricas. Durante décadas, las naranjas han sido símbolo de salud en los hogares. Un vaso de jugo recién exprimido en el desayuno. Un cuenco con gajos en la mesa. O una naranja en la media navideña de los nietos. Por generaciones, han sido vistas como el milagro natural de la vitamina C. Pero en adultos mayores, especialmente los que toman medicamentos para el corazón o la presión, las naranjas pueden convertirse silenciosamente en un cóctel químico que desencadena reacciones peligrosas dentro del cuerpo, incluidas aquellas que pueden derivar en coágulos y derrames cerebrales. El problema no es solo el azúcar, aunque un vaso de jugo o una naranja grande puede elevar bruscamente la glucosa en sangre. Lo preocupante es un compuesto natural presente en los cítricos llamado furanocumarina, y la mayoría de los adultos mayores nunca ha oído hablar de ella. La furanocumarina puede interferir con el metabolismo de ciertos medicamentos, especialmente estatinas, para el colesterol, bloqueadores de los canales de calcio, anticoagulantes. ¿Y qué significa esto? Que en lugar de que tu cuerpo procese esos medicamentos de forma gradual y segura, puede retener demasiada cantidad, lo que aumenta la toxicidad, o eliminarla demasiado rápido, lo que la vuelve ineficaz. Esa interacción puede ser letal.
No de inmediato, pero sí lentamente y en silencio, al crear condiciones en las que la sangre se vuelve inestable. Las arterias se contraen sin aviso. Y los coágulos comienzan a formarse sin que te des cuenta. Como médico, he visto a demasiados pacientes pagar el precio de combinar fruta saludable con medicamentos potentes. Uno de ellos fue el señor Elmer Bryant, 79 años, conductor de autobús jubilado en Georgia. Un hombre amable, con una sonrisa constante. Tomaba atorvastatina para el colesterol y amlodipina para la presión arterial. Le gustaba vivir de forma natural. Y cada mañana empezaba el día con un gran vaso de jugo de naranja recién exprimido. Lo llamaba su rayo de sol en un vaso. Pero lo que Elmer no sabía era que la furanocumarina en ese jugo bloqueaba su hígado, impidiendo que procesara correctamente sus medicamentos. Su medicación para la presión se acumulaba, aumentando sus efectos. Y la estatina se quedaba demasiado tiempo en su cuerpo, provocando inflamación muscular y afectando sus vasos sanguíneos. Una mañana, después de varios días con mareos leves, Elmer se levantó de su sillón y colapsó. Fue llevado de urgencia al hospital con dificultad para hablar y confusión mental. La tomografía reveló un pequeño derrame cerebral isquémico. Los análisis mostraron niveles peligrosamente elevados de medicamentos en sangre. Y no porque hubiese tomado una dosis excesiva, sino porque su jugo de naranja diario bloqueó el metabolismo normal de los fármacos. Su sangre se volvió inestable. Circulaba de forma errática. Y sí, se formó un coágulo que se alojó en una arteria estrecha del cerebro. Cuando se lo expliqué a Elmer y a su esposa, quedaron impactados. Toda mi vida pensé que el jugo de naranja era bueno para mí, dijo. Y lo fue, alguna vez. Pero el cuerpo envejece. Lo que funcionaba a los 40 no siempre es seguro a los 70 u 80, especialmente con medicación de por medio. Por eso, frutas como el pomelo, la naranja amarga, como la sevillana, e incluso la naranja común, cuando se consumen con frecuencia, deben ser cuidadosamente evaluadas si estás tomando medicamentos. A medida que envejecemos, el hígado se vuelve más lento y menos eficiente, y los riesgos de interacción entre alimentos y medicamentos aumentan significativamente. Por eso, para personas mayores de 60 años, ahora recomiendo consumir naranjas con moderación y nunca combinarlas con medicamentos sin consultar antes con un médico. Si disfrutas de los cítricos, elige opciones de menor riesgo como las clementinas, o simplemente exprime unas gotas de jugo en agua en lugar de beber vasos enteros. Y si estás tomando algún medicamento recetado, pregunta a tu médico si los cítricos podrían estar interfiriendo con tu tratamiento. Porque la verdad es esta. No solo importa lo que hay en tu botiquín, sino también lo que hay en tu frutero. Un hábito simple, bien intencionado y repetido cada día puede ser la mano invisible que empuje tu cerebro hacia una catástrofe. Si esto te preocupa, debería hacerlo. Pero el conocimiento es poder. Con solo cambiar cómo y cuándo consumes ciertas frutas, puedes reducir drásticamente tu riesgo. Y si creías que las naranjas eran la única fruta cotidiana con un lado oscuro, quédate, porque la siguiente es una que muchas veces se ofrece en hospitales, es elogiada por sus beneficios digestivos y energéticos. Pero podría estar, en silencio, desgastando la capa protectora de tus nervios. Fruta número 6, la manzana. La trampa azucarada que nadie advierte. Manzanas. El símbolo clásico de la salud americana, ¿cierto? Una manzana al día mantiene al médico en la lejanía. Lo has escuchado toda tu vida. Crujientes, jugosas, fáciles de comer. Las reparten en hospitales, se incluyen en almuerzos para adultos mayores y a veces hasta tus nietos te las dan con cariño para ayudarte a mantenerte sano. Pero en personas mayores, especialmente si tienes más de 60 y estás lidiando con presión alta, diabetes o cambios cognitivos, las manzanas pueden no ser tan inofensivas como parecen. De hecho, el tipo incorrecto de manzana, consumida de la forma incorrecta, puede aumentar silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral al alterar tu azúcar en sangre y la estabilidad vascular de formas peligrosas. Y es que no todas las manzanas son iguales. Aunque contienen fibra y algunos nutrientes, muchas de las variedades más populares en Estados Unidos, como la Fuji, la Honeycrisp o la Gala, han sido cultivadas para ser dulces, no nutritivas. Estas manzanas tienen una alta carga glucémica, lo que significa que inyectan azúcar natural a tu sangre más rápido de lo que tu cuerpo envejecido puede manejar. Y si las comes solas, especialmente sin proteína ni grasas saludables que ralenticen la digestión, desencadenas un pico rápido de azúcar en sangre, seguido de una caída igual de brusca. Esa subida y bajada no solo afecta tu energía. Impacta tu presión arterial, la inflamación vascular y la viscosidad de tu sangre. Cuando tu azúcar se eleva de golpe, la sangre se vuelve más ácida y pegajosa.
La insulina sube, los vasos se contraen. Con el tiempo, este patrón repetido daña el revestimiento de tus arterias, incluidas las que van al cerebro. Pequeñas grietas microscópicas pueden formarse. Y cuando eso ocurre, tu cuerpo reacciona formando coágulos para repararlas. En los jóvenes, el sistema se recupera rápido. Pero en adultos mayores, con vasos más estrechos y rígidos, esos coágulos pueden convertirse en detonantes de un derrame, solo esperando el momento adecuado. Una de mis pacientes, la señora Louise Hammond, 81 años, de Pensilvania, había gozado de buena salud casi toda su vida. Caminaba a diario, tomaba su medicación como le indicaron y seguía lo que creía era una dieta inteligente. Todas las tardes, como merienda, se comía una manzana Honey Crisp grande. Nada de galletas ni frituras. Solo fruta. Pero lo que no sabía es que también era resistente a la insulina. Y esos picos de azúcar diarios estaban sobrecargando sus vasos sanguíneos envejecidos. Con el tiempo, comenzó a notar visión borrosa al atardecer y una leve presión en la cabeza al levantarse. Una noche, mientras preparaba la cena, perdió la capacidad de hablar con claridad. Su hija la llevó de inmediato a emergencias, donde una tomografía confirmó un accidente cerebrovascular leve. Los análisis mostraron patrones de glucosa inestables y señales de inflamación endotelial. Sus medicamentos estaban haciendo efecto, sí. Pero sus picos de azúcar, día tras día, estaban dañando en silencio sus arterias. Y sí, se formó un coágulo, probablemente durante uno de esos picos súbitos. Louise se recuperó, pero ahora ve las manzanas de otra manera. No como enemigas, sino como alimentos que requieren equilibrio y consciencia. Esto es lo que ahora les digo a todos mis pacientes mayores. Si amas las manzanas, elige con cuidado. Las Granny Smith son más bajas en azúcar y ricas en polifenoles, compuestos que protegen el cerebro. Siempre acompáñalas con proteína o grasa saludable, como mantequilla de almendras o un trozo de queso, para reducir el impacto glucémico. Y nunca comas una manzana dulce con el estómago vacío, especialmente por la noche. Tu cerebro necesita combustible estable, no montañas rusas de azúcar. Porque incluso algo tan sano como una manzana puede, en lo profundo, estar preparando el terreno para un derrame cerebral. Especialmente si tu glucosa sube y baja, tus vasos se tensan, y los coágulos se forman en silencio, hasta que un día ya no se quedan en silencio. Y si eso te sorprendió, espera a conocer la verdad sobre otra fruta que muchos adultos mayores adoran por su fama de ser buena para el corazón. Rica en color, cargada de antioxidantes y muchas veces etiquetada como superalimento. Pero escondido dentro de esas pieles rojo rubí, hay un compuesto que puede volver tu sangre demasiado líquida. Y si ya estás tomando medicamentos, eso podría marcar la diferencia entre la seguridad y una hemorragia cerebral. Fruta número 7. Cerezas. La fuente oculta de salicilatos. Pequeñas, hermosas y llenas de color, las cerezas han ganado fama como una de las frutas más saludables de la dieta occidental. Los médicos las recomiendan para la inflamación, la artritis e incluso la salud del corazón. Aparecen en revistas de bienestar para adultos mayores, mercados orgánicos y se añaden a yogures, ensaladas y postres. Pero detrás de ese sabor dulce y reputación brillante, las cerezas ocultan un riesgo poco conocido, especialmente para quienes ya toman anticoagulantes o medicamentos que afectan la coagulación. El peligro está en un compuesto natural presente en las cerezas llamado salicilato, una sustancia que afina la sangre, similar al efecto de la aspirina. En pequeñas cantidades, esto puede ser útil. Pero en personas mayores que ya toman medicamentos como varfarina, clopidogrel, Plavix o aspirina diaria, añadir más salicilatos puede llevar al cuerpo al límite. El resultado: sangre demasiado diluida para coagular, vasos frágiles que comienzan a filtrar, y en los peores casos, un derrame cerebral hemorrágico, es decir, sangrado dentro del cerebro. La mayoría de las personas jamás asocia esto con una fruta. Parece exagerado, pero yo lo he visto con mis propios ojos. Déjame contarte el caso de Daniel Rhodes, 84 años, conductor de tren jubilado en Illinois. Había sufrido un infarto leve años atrás y tomaba aspirina en dosis bajas todos los días. También tomaba una estatina y medicación para la presión arterial. Todas las noches, después de cenar, Daniel Rhodes se servía un pequeño cuenco de cerezas. Las llamaba el postre de la naturaleza. Había leído que eran buenas para la inflamación y quería mantenerse activo por sus bisnietos. Al principio, no había señales de peligro. Pero tras varias semanas, Daniel empezó a experimentar dolores de cabeza, mareos y náuseas ocasionales. Una mañana se despertó confundido y con vómitos.
Su esposa lo llevó de urgencia al hospital. Una tomografía reveló algo aterrador. Una hemorragia cerebral, un derrame no causado por presión alta ni por un golpe, sino porque su sangre estaba tan diluida que no podía coagularse. Un pequeño vaso en su cerebro se había roto. Los médicos descartaron errores de medicación. La dosis era correcta. Sus signos vitales, estables. Pero al revisar su dieta, quedó claro. El efecto acumulado de los salicilatos de las cerezas, sumado a sus anticoagulantes recetados, había creado silenciosamente la tormenta perfecta. Y eso es lo que hace que esto sea tan peligroso. Los efectos son sutiles, graduales. Te sientes bien hasta que dejas de estarlo. Y una vez que comienza el sangrado en el cerebro, es muy difícil detenerlo. La recuperación es incierta. Algunos pierden el habla, otros la movilidad. Muchos nunca recuperan su independencia total. Esto es lo que me gustaría que más adultos mayores entendieran. Incluso los alimentos naturales pueden interactuar con tus medicamentos. A los 70 u 80 años, tu cuerpo ya no procesa las cosas como lo hacía a los 40. Una fruta que podría ayudar a un joven a recuperarse del dolor muscular, podría llevar a una crisis a alguien que toma anticoagulantes. Así que si amas las cerezas, cómelas con conciencia. Unas pocas de vez en cuando probablemente no representen riesgo. Pero evita el concentrado de cereza, el jugo y, por supuesto, las porciones grandes y diarias si estás tomando medicamentos que afectan la coagulación. Y, sobre todo, consulta con tu médico antes de convertir algo así en un hábito regular. Especialmente cuando se trata de una fruta tan medicinal como esta. Porque lo que parece pequeño, puede volverse serio cuando entra en un cuerpo envejecido que ya está trabajando al límite para mantenerse equilibrado. Y cuando la sangre se vuelve demasiado fina, no solo gotea, corre y deja daño a su paso. ¿Creías que aquí terminaban las sorpresas? Piénsalo de nuevo. A continuación, hablaremos de una fruta que suele servirse en brunches elegantes para adultos mayores, que presume de estar cargada de antioxidantes y que es visualmente irresistible. Pero que podría tener una de las cargas más altas de pesticidas de toda la frutería. Y para los adultos mayores, esos tóxicos no se eliminan fácilmente. Se acumulan. Y podrían estar haciendo mucho más daño a tu cerebro del que te han contado. Fruta número 8, fresas. Moho, pesticidas y riesgo de gota. Inocentes, rojas, en forma de corazón, dulces y con ese toque justo de acidez. Las fresas parecen el epítome de la salud. Las ves en bandejas de hospitales, mezcladas en batidos para la memoria y servidas en brunches de comunidades de retiro en todo el país. Pero para los adultos mayores, la verdad sobre las fresas dista mucho de ser dulce. De hecho, esta fruta tan popular podría estar aumentando en silencio tu riesgo de derrame cerebral, inflamación y toxicidad cerebral a largo plazo, de formas que casi nunca se advierten. Empecemos por un dato que muy pocos conocen. Las fresas son una de las frutas más rociadas con pesticidas en Estados Unidos. Año tras año, encabezan la lista del Dirty Dozen del Environmental Working Group. Una clasificación de los productos con mayores niveles de residuos de pesticidas, incluso después del lavado. Y en personas mayores, cuyos sistemas de desintoxicación se ralentizan con la edad, esos químicos no se eliminan fácilmente. Se acumulan en los tejidos, incluyendo el cerebro, donde pueden interferir con la función neurológica y debilitar los vasos sanguíneos desde dentro. Los pesticidas no son solo irritantes superficiales. Muchos de ellos, especialmente los usados en fresas cultivadas convencionalmente, son neurotóxicos. Eso significa que dañan las células cerebrales y aumentan el estrés oxidativo en las neuronas envejecidas. Con el tiempo, esto debilita la integridad estructural de los vasos sanguíneos pequeños, sobre todo en la sustancia blanca del cerebro. Exactamente las áreas más vulnerables a los derrames cerebrales, la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo. Y una vez que el daño comienza, el cuerpo responde con inflamación y formación de coágulos, lo que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Pero el riesgo no termina en los pesticidas. Las fresas también contienen purinas, compuestos naturales que, al descomponerse, se convierten en ácido úrico. Y para quienes tienen antecedentes de gota, enfermedad renal o inflamación vascular, es decir, una gran parte de la población mayor, ese ácido úrico elevado puede provocar respuestas inflamatorias, estrechamiento de vasos, presión alta y, otra vez, formación de coágulos. Una paciente mía, la señora Elaine Carter, 80 años, de Michigan, había amado las fresas toda su vida. Las recogía frescas cada junio, las congelaba para sus batidos de invierno y se comía un puñado después de cenar porque son saludables.
Tenía hipertensión leve, tomaba un diurético y a veces sufría de dolor articular. Con el tiempo, comenzó a experimentar mareos por la mañana e hinchazón en las articulaciones que no desaparecía. Una mañana se despertó con entumecimiento en la mano derecha y dificultad para hablar. Una tomografía confirmó un accidente cerebrovascular isquémico leve. Los análisis mostraron niveles elevados de ácido úrico, señales de estrés oxidativo y una inflamación de bajo grado. Un proceso silencioso, alimentado durante años por residuos de pesticidas y sobrecarga de purinas. Ese hábito diario de fresas, que ella creía que la protegía, se había convertido en una dosis sutil de riesgo constante. Y sí, se formó un coágulo, uno que su cuerpo ya no estaba preparado para disolver. Elaine sobrevivió, pero ahora vive con lagunas de memoria leves y sensibilidad nerviosa en la mano. Cuando me dijo entre lágrimas, pensé que estaba haciendo todo bien. Recordé lo esencial que es el contexto en la nutrición en la vejez. Porque incluso los superalimentos pueden volverse tóxicos en el cuerpo equivocado, en el momento equivocado y bajo las condiciones equivocadas. Entonces, ¿qué deberías hacer si comes fresas? Asegúrate de que sean orgánicas siempre. Lávalas a fondo. No las consumas a diario. Y no las conviertas en tu fuente principal de antioxidantes. Si tienes gota, problemas renales o tomas medicación para la presión, consulta con tu médico antes de incluirlas regularmente en tu dieta. Y ten cuidado con las fresas congeladas, especialmente las que vienen en batidos comerciales premezclados. Muchas provienen de lotes a granel importados, con menos regulación y más pesticidas. Porque lo que no sabes puede hacerte daño lenta y silenciosamente, hasta que un día un coágulo te robe las palabras, el equilibrio o tu independencia. ¿Y si lo de las fresas te sorprendió? Espera a conocer la verdad sobre una fruta que parece exótica, indulgente y repleta de beneficios para la salud. Una que se encuentra comúnmente en suplementos para el corazón, pero que podría estar alterando tu presión arterial y provocando derrames cerebrales matutinos. Fruta número 9, mango. Picos de azúcar e interferencia con medicamentos. Para muchos adultos mayores, el mango se siente como un capricho tropical. Un premio por haber hecho las cosas bien. Es blando, aromático, naturalmente dulce. Lo encuentras en ensaladas de frutas, batidos en cafeterías saludables para mayores o deshidratado como snack saludable en el supermercado. Su pulpa color naranja brillante parece un postre de la naturaleza. Y así es como se comercializa. Pero para los adultos mayores, especialmente quienes lidian con problemas cardíacos, presión arterial o toman varios medicamentos, el mango puede ser un saboteador silencioso. Uno que aumenta el riesgo de derrame cerebral de formas que casi ningún médico menciona. Aquí va una verdad incómoda. El mango es una de las frutas con mayor contenido de azúcar de toda la dieta occidental. Una sola taza de mango maduro contiene casi 45 gramos de azúcar natural. Más que una dona promedio. Y a diferencia de los carbohidratos complejos, el azúcar del mango se absorbe rápidamente, lo que provoca picos de glucosa, oleadas de insulina y luego una caída. Para una persona con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o presión inestable, este efecto en montaña rusa puede poner una tensión enorme sobre los vasos sanguíneos, especialmente los del cerebro. Cuando el azúcar en sangre se dispara, el cuerpo responde con inflamación. Las arterias se contraen, la circulación se ralentiza. Y en los delicados vasos que alimentan al cerebro, esa inflamación puede causar pequeñas grietas en el revestimiento de las paredes vasculares. Cuando eso ocurre, el cuerpo entra en modo de reparación y forma coágulos para sellar las fisuras. Es un mecanismo natural de defensa. Pero si eso ocurre en un vaso estrecho o rígido, puede ser el comienzo de un accidente cerebrovascular. Pero eso no es todo. El mango no solo altera el azúcar. También contiene compuestos naturales que interfieren con la forma en que el hígado procesa los medicamentos, especialmente aquellos para el ritmo cardíaco, el colesterol y la presión arterial. Uno de esos compuestos, mangiferina, ha demostrado en algunos estudios ralentizar el sistema enzimático citocromo P450, que es el sistema que el hígado usa para descomponer muchos fármacos recetados. Cuando ese sistema se ralentiza, los medicamentos se acumulan en el cuerpo, aumentando el riesgo de sobredosis, efectos secundarios o interacciones inesperadas. Si tomas medicamentos como amlodipina, metoprolol o estatinas comunes, esto puede hacer que tu presión baje demasiado o que tu ritmo cardíaco cambie sin previo aviso. Déjame compartirte la historia de William Walker, 83 años, bombero jubilado de Nevada. Estaba orgulloso de mantenerse activo, caminatas diarias, dieta equilibrada y siempre buscando opciones saludables para el corazón. Hace unos meses,
Empezó a comer mango deshidratado cada tarde, pensando que era una mejor alternativa que las galletas. También tomaba medicamentos para la presión arterial alta y fibrilación auricular. Tras unas semanas, William empezó a notar mareos por la mañana. Un día, colapsó al levantarse de la cama. Su esposa lo encontró pálido, confundido, con una leve parálisis en el lado izquierdo de la cara. En el hospital, los escáneres confirmaron un accidente cerebrovascular isquémico leve. Los análisis revelaron que su presión arterial había bajado demasiado durante la noche y que los niveles de sus medicamentos estaban anormalmente elevados, aunque tomaba la dosis correcta. Al revisar todo, el culpable quedó claro. El mango deshidratado diario había saturado su hígado, impidiendo que procesara los medicamentos correctamente. Los picos de azúcar agravaban el problema, creando el entorno perfecto para la formación de coágulos. William sobrevivió, pero el derrame afectó su coordinación y su memoria a corto plazo. Hoy vive con recordatorios diarios de cómo algo tan natural casi le arrebata todo. Por eso insto a los adultos mayores a repensar frutas tropicales como el mango. Su dulzura oculta el peligro. No se trata solo del azúcar. Se trata de cómo interactúa con el cuerpo envejecido, con un metabolismo más lento y la compleja red de medicamentos en la que muchos adultos mayores confían. Incluso unas pocas rebanadas, sobre todo en su forma deshidratada, pueden desestabilizar todo el sistema. ¿Cuál es el enfoque seguro? Si realmente disfrutas del mango, cómelo en porciones muy pequeñas. No más que unos pocos bocados y solo durante el día. Nunca antes de dormir. Acompáñalo siempre con proteína o grasa saludable para mitigar el pico de azúcar. Y si tomas medicación recetada, especialmente para el corazón, colesterol o presión, consulta primero con tu médico. Porque quizás el mango ya no sea para ti en esta etapa de la vida. Con los años, nuestro margen de error se reduce. Lo que antes tolerábamos a los 30 o 40, ahora puede desencadenar consecuencias serias, incluso desde una fruta. Reflexión final. La verdad sobre la fruta, el envejecimiento y proteger tu cerebro. Después de repasar estas 9 frutas que parecen saludables, incluso inofensivas, pero que pueden elevar silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral, es normal que te sientas confundido, tal vez incluso un poco traicionado. Durante toda tu vida te dijeron que la fruta es la medicina de la naturaleza, un regalo de la tierra, algo en lo que siempre podías confiar. Pero la realidad, especialmente para quienes tenemos más de 60, es más compleja y mucho más importante de entender. El envejecimiento lo cambia todo. Los alimentos que comías a los 30 o 40 ya no impactan igual. Tus riñones filtran más lentamente. Tu hígado procesa los medicamentos con menos eficiencia. Tus vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, menos flexibles. Y tu cerebro, el órgano más delicado de todos, se vuelve cada vez más sensible a los cambios de presión arterial, azúcar en sangre y factores de coagulación. Eso significa que cada bocado ahora importa más que nunca. Muchos adultos mayores, con las mejores intenciones, construyen rutinas que, sin saberlo, ponen en riesgo su cerebro. Un plátano junto con la medicación. Un tazón de uvas como snack. Piña después de cenar. Un gran vaso de jugo de naranja en la mañana. Hábitos tan familiares, tan comunes, que no generan sospechas. Pero bajo la superficie pueden desencadenar una cascada de cambios, silenciosos, invisibles y lentos, que aumentan la inflamación, endurecen las arterias, afinan la sangre demasiado o no lo suficiente. Y en el peor de los casos, forman coágulos que bloquean el oxígeno al cerebro. Como neurólogo, he visto las consecuencias de todo esto. Pacientes que se despertaron sintiéndose bien y terminaron su día en terapia intensiva. Personas que perdieron la capacidad de hablar, de caminar, de reconocer a sus seres queridos, todo por un coágulo del tamaño de un grano de arroz, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es devastador. Y lo más doloroso es saber que muchos de estos eventos fueron prevenibles. No con más medicación, sino con más conciencia sobre cómo interactúan los alimentos con la edad. Pero aquí viene la buena noticia. No toda la fruta es peligrosa. De hecho, algunas frutas, cuando se eligen con inteligencia y se consumen con cuidado, pueden ser aliadas poderosas para proteger tu cerebro, tu corazón y tu independencia. Entonces, ¿qué sí puedes comer? Primero, las bayas. Arándanos, frambuesas y moras son bajas en azúcar, ricas en antioxidantes y en compuestos llamados polifenoles, que protegen los vasos sanguíneos, reducen la inflamación y favorecen la memoria y la circulación. No provocan picos de azúcar, no interfieren con medicamentos y apoyan el envejecimiento cerebral de forma natural.
Segundo, las manzanas verdes, como la Granny Smith. A diferencia de sus primas dulces, estas tienen un impacto glucémico menor y contienen flavonoides protectores del cerebro. Si las comes acompañadas de un trocito de queso o mantequilla de almendras, te ofrecen energía suave, sin altibajos bruscos. Tercero, los aguacates. Sí, técnicamente son una fruta, aunque muchos lo olvidan. Son ricos en grasas saludables que ayudan a regular la presión arterial, apoyar la función nerviosa y mejorar la absorción de nutrientes. Tienen potasio, sí, pero en una forma que el cuerpo absorbe lentamente, sin provocar los picos abruptos de otras frutas más dulces. Cuarto, limón y lima. No como snack, sino como potenciadores de sabor. Ayudan a la desintoxicación hepática, apoyan la digestión y no contienen azúcar, ni interfieren con la mayoría de medicamentos. Unas gotas en agua pueden activar tu sistema con suavidad e hidratar sin riesgo. Quinto, granada, pero solo en pequeñas cantidades. Su jugo es muy potente. Si te gusta, dilúyelo con agua y limita su consumo a unos pocos sorbos. Sus antioxidantes pueden ser útiles, pero deben tratarse con respeto, especialmente si tomas medicamentos para la presión o el corazón. Y, sobre todo, el momento en que comes la fruta importa. Consume fruta temprano en el día. Nunca con el estómago vacío. Siempre acompañada de proteína o grasa saludable para ralentizar la absorción y evitar picos de azúcar o caídas bruscas de presión. Jamás comas fruta justo antes de dormir. A esa hora, tu cuerpo se está relajando. La circulación está en su punto más bajo. Y un pico de azúcar o acidez puede alterar ese equilibrio, aunque no lo sientas, hasta que sea demasiado tarde. Déjame ser claro. Esto no se trata de miedo. Se trata de respeto. Respeto por tu edad, por tu cuerpo, y por las señales silenciosas que te envía. Tú no eres frágil. Eres diferente. Y eso no significa que tengas que dejar de disfrutar los placeres de la vida. Significa que ahora los puedes disfrutar con sabiduría, con el conocimiento y la dignidad que vienen de toda una vida de experiencia. Has llegado a esta etapa de la vida con perseverancia, inteligencia y cuidado. No permitas que un hábito tan simple como una fruta que jamás cuestionaste se convierta en el ladrón silencioso de tu salud. Cada decisión, incluso un snack, puede acercarte a la vitalidad o alejarte de ella. Así que lee las etiquetas, consulta con tus médicos, piensa en lo que hay en tu plato y en lo que eso hará dentro de tu cuerpo. No solo hoy, sino en semanas o meses. Porque la verdad es esta. Ya no comes solo para vivir. Comes para mantenerte lúcido, firme, presente. Para seguir siendo tú. Y con el conocimiento correcto, las frutas adecuadas y el momento oportuno. Puedes mantenerte alerta, consciente y vivir con plenitud. Tu cerebro escucha todo lo que le das. Dale lo que merece. Dale el futuro que mereces. Estas lecciones están pensadas para inspirarte a vivir con autenticidad y plenitud. Ahora me encantaría escucharte a ti. Tómate un momento para reflexionar y comparte en los comentarios una cosa que hayas aprendido y que planeas aplicar en tu vida. Apoyémonos mutuamente en este camino de conciencia y bienestar. Si este vídeo te ha sido útil, comenta con un 1. Y si no, siéntete libre de escribir 0. Tu opinión nos ayuda a mejorar. No olvides darle like, compartirlo con quienes más quieres y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido que te ayude a vivir con salud y claridad. Gracias por estar aquí. Y que sigas viviendo la vida, a tu manera.